Hoy, 27 de febrero, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, el Comité Ejecutivo 2023-2025, le da la más cordial bienvenido a este webinario. El día de hoy tenemos una gran mujer, porque se acerca precisamente el 8 de marzo, una gran investigadora, precisamente miembro del Comité Científico de AMIC, que nos va a acompañar. Usted lo sabe, es la doctora Florence Toussaint Alcaraz. En un momentito ya se las voy a presentar para que participe con ustedes y para que a su vez también usted le pueda realizar los planteamientos, las preguntas, las dudas y las inquietudes sobre un gran tema. Y bueno, déjeme comentarle también que el próximo martes 12 de marzo vamos a subir a la página de AMIC, www.amic.mx, y también a las redes sociales un video sobre las mujeres en AMIC, en el cual usted encontrará el currículum vitae de cada una de ellas, de quienes son miembros de esta organización. Y compartirle que el 19 de marzo vamos a presentar otro webinario sobre la comunicación de la ciencia. Este grupo de investigación lo coordinamos, por supuesto, la doctora Silvia Domínguez Gutiérrez y su servidora. Y bueno, el objetivo de esto, como usted lo sabe también, es difundir la generación del conocimiento que se hace dentro de la organización que es AMIC, para compartirla a las y los estudiantes de licenciatura, a las y los estudiantes de posgrado y, por supuesto, a nuestros colegas nacionales e internacionales. Y hago otro paréntesis porque ya está en la plataforma para que usted pueda subir el resumen de su ponencia para participar en el próximo encuentro AMIC, que se va a desarrollar en la ciudad de Puebla el 9, 10 y 11 de octubre. Ojalá pueda participar. Hay dos formas: como ponencia exclusivamente o como ponencia y capítulo de libro digital. También, si usted no quiere participar ni con ponencia ni con un capítulo de libro, también lo invitamos a que esté con nosotros en este encuentro AMIC, porque se presentarán conferencistas, se van a presentar también grupos de trabajo, se van a presentar los grupos de investigación, para que usted conozca acerca de la realidad tanto de la inteligencia artificial como un tema específico, como de los trabajos cotidianos que realizamos en los grupos de investigación y en los grupos de trabajo. Me han llamado de diferentes espacios educativos que quieren llevar a sus estudiantes de licenciatura. También, por supuesto, es para ellos y para ellas como tal. Y bueno, déjeme comentarle, ahora que voy a presentar a la doctora Florence Toussaint Alcaraz, que la verdad que es un gran honor para mí presentarla. Es un gran, me pongo nerviosa porque es un gran honor para mí presentar a esta gran mujer investigadora de AMIC, y además parte de las fundadoras de esta organización. Voy a comentarles solamente algunas pinceladas de su gran trayectoria como investigadora. Es autora de 9 libros y 3 en coautoría. Ha coordinado 5 volúmenes colectivos. Ha escrito más de 50 artículos de investigación científica. De igual manera, ha participado en diversos congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. Pertenece a una serie de organizaciones internacionales como a la IC, como esta, que es su casa, es este espacio que ella también ha construido. También tenemos a LASA como tal, tenemos a la organización IACR como tal, tenemos también a la Unión Latina de Economía Política, de la Información, de la Comunicación y la Cultura, y así una serie de organizaciones en las cuales ella ha participado. Ella es doctora en Sociología, maestra en Ciencias de la Comunicación y licenciada, estábamos comentando hace rato antes de iniciar este webinario, licenciada en Periodismo y Comunicación. Fue profesora precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Indudablemente miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Ha sido profesora invitada a diversos países, como podemos mencionar Argentina, España, Estados Unidos, Francia, etcétera. Y sus líneas de investigación, que aquí me gustaría hacer mucho énfasis porque parte de ello nos va a compartir, es historia de los medios en México y América Latina, historia de la prensa mexicana en el siglo XIX, economía política de la comunicación y la cultura, televisión pública y privada, economía política, y medios digitales. Y ha coordinado una diversidad de proyectos en torno a estos temas y a estos ámbitos.
Coordina también y ha coordinado el Seminario Permanente de Economía Política de la Comunicación en precisamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como tal. Y ella ha sido una de las fundadoras de esta organización de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y también de 1989 a 1990 fue presidenta de esta organización. Así de que nuestro reconocimiento es miembro del comité científico. Usted la puede ubicar en la página www.amic.mx. Allí está su imagen porque son las y los pilares de esta organización. Pilares desde el ámbito, por supuesto, de la investigación científica de la comunicación en nuestro país. Así es de que le voy a ceder la palabra a la doctora Florence como tal y también pedirle a usted que nos vaya escribiendo en las redes sociales, en YouTube, a través de los espacios que tenemos, sus dudas, sus inquietudes y hay que aprovechar, la verdad, a la doctora porque ha tenido una trayectoria muy amplia y además nos va a hablar de un tema muy importante que son sobre los medios públicos en México, de manera particular lo que es la televisión. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes, mucho gusto en estar aquí. En esta que es su casa, porque usted es fundadora. Sí, soy fundadora de la MICA, así es. Muy bien, doctora, pues le vamos a pedir si puede compartir su presentación y le dejamos en este espacio que es de ustedes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos, a los que se han unido a esta transmisión. Les agradezco mucho que lo hayan hecho y hablaré sobre la actualidad de los medios públicos en México, el caso de la televisión. Esta actualidad es, digamos que no totalmente a tiempo, porque los datos que conseguí, solamente los más actuales son de 2022 y algunos de 2023. Entonces, no es una actualidad tan rigurosa. Sin embargo, hay muchas otras cosas que plantear. Perdón. Bueno, primero quiero abordar el hecho de que los medios públicos no hay un consenso en su definición. Hay varias posturas, varias corrientes, varios autores que hablan de lo que deberían ser los medios públicos. Entonces, hay una corriente que señala, tienen que ser medios de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, son medios que están al servicio, que son medios de servicio público y que están al servicio de toda la población, que deben ser universales, que no deben de cortar su transmisión en ningún momento y que están al servicio del bien común. Otros autores dicen que basándose en, pues, en las experiencias de estos medios, que en realidad son medios gubernamentales, porque finalmente es el Estado el que los gestiona y es el gobierno en turno el que les da su característica. Otros autores todavía más rigurosos, más críticos, dicen que como son gubernamentales, pues en realidad son medios propagandísticos que están al servicio del gobierno en turno y que el gobierno en turno por estos medios divulga lo que quiere divulgar y calla lo que no quiere que se sepa. Hay medios, también se les llama medios culturales o medios educativos, en donde el objetivo, digamos, ya no es político, ya no es ni siquiera periodístico o informativo, sino es un objetivo meramente cultural. Y aquellos que pues sirven justamente para la educación a distancia o para la educación en términos generales, para una formación más amplia. Y finalmente los medios informativos, que solamente difunden información para el público. En mi particular punto de vista, creo que los medios públicos en México tienen un poco
de todas estas definiciones. ¿Por qué son medios de Estado? Porque es el Estado el que los gestiona, el Estado da las concesiones, el Estado las puede retirar, el Estado es el que tiene el control finalmente. En algunos casos son medios de servicio público, en otros casos se han convertido en medios gubernamentales, propagandísticos. Y hay otros medios que se decantan solamente por la cultura y que no se meten en otros problemas. Pero como digo, yo he estudiado los medios públicos en México, su desarrollo, sus diversas expresiones, y me parece que en cada caso cabe una de estas definiciones, o todas juntas o algunas en algunos casos. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me parece que no hay que plantear que si el medio público no está justamente casado con lo que debe de ser, el deber ser del medio público, y en donde, por ejemplo, la BBC es la gran institución a la cual quisieran tender todos los medios públicos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que cada país, cada sociedad y cada sistema político tiene los medios públicos que ha querido y ha podido desarrollar, y que en ese sentido, no porque no sean igualitos a la BBC, no van a ser medios públicos o medios de servicio público. Entonces, pero esta es mi particular punto de vista. Quise señalar que hay muchas otras definiciones. Este debate, además, nos lleva a otro punto, que es, se ha dicho mucho que para que los medios realmente sean públicos, tienen que ser independientes. Bueno, ¿independientes de quién? Pregunto. ¿Del gobierno? ¿Del gobierno que los gestiona, que los otorga, que les da financiamiento? ¿De los poderes públicos, pero también de los poderes económicos? Deben ser independientes en la legislación, debe establecerse que son independientes del gobierno, de los poderes, o deben ser independientes en su línea editorial, debe permitirse que los trabajadores, los directivos de estos medios decidan la línea editorial sin que haya injerencia ni del gobierno ni de los poderes fácticos, y que esta independencia debe estar establecida en la legislación. En muchos casos así se ha hecho, lo cual no implica que necesariamente se mantenga esa independencia. En la experiencia mexicana, esa independencia realmente ha estado más defendida por los propios trabajadores. Y aquí pues tenemos ejemplos, y uno que no es la televisión, pero que es un medio emblemático, es la radiodifusora Radio Educación, que ha sido defendida justamente del gobierno, de los poderes, en su línea editorial y en su producción, por los propios trabajadores a lo largo de su historia. En televisión, pues, en ciertos momentos ha habido esa defensa, en Canal 22, por ejemplo, en Canal 11, de manera muy enfática, en ciertas etapas de la vida de estas emisoras. Bueno, perdón, es que se me va el estatus legal actual de los medios públicos está establecido en la legislación de 2014, y se les define como concesiones de uso público de radiodifusión. Aquí entran tanto la radio como la televisión. Y
Para la radio hay dos rubros más que no están aquí, porque en la televisión no lo tiene, que es indígena y comunitario. Pero la televisión está dividida, digamos, en universitarias, gobiernos de los estados y federales. Y las concesiones de uso social, que es lo que se añadió justamente a esa nueva legislación, que son concesiones que se pueden otorgar a universidades privadas, a fundaciones, asociaciones civiles, y que tienen una limitación que es la misma o casi la misma de las de uso público, que es que no pueden comercializar su tiempo. Tienen que vivir de donaciones o de otras maneras de allegarse recursos, pero no pueden comercializar. En el caso de uso público, tampoco están facultadas para comercializar y solamente obtienen recursos del gobierno del Estado. Y en algunos casos sí se da esta aportación de alguna, no sé, una marca que solamente aparece levemente. Esto cuando desde el principio esas concesiones no fueron permisos, porque antes en la ley anterior se hablaba de permisos y de concesiones. El permiso en ningún caso podía comercializar. La concesión sí, y hay varias emisoras que son desde el inicio concesiones y que por tanto al cambio de la ley pues no se les afectó su estatus y por tanto pueden comercializar. Es el caso del Canal 11, Canal 22, pero y alguna otra que no recuerdo en este momento, la de Yucatán me parece, pero en general, digamos, es que no pueden comercializar. Vamos ahora un poco, después de esta discusión, al panorama actual de los medios públicos en cifras. La televisión pública siempre ha estado, en términos numéricos y también de audiencia y también de cobertura, en desventaja frente a la televisión comercial. En estos tiempos estamos frente a un 65% para la comercial y 35% frente a la pública y social. Es decir, hay muchas más emisoras, muchas más concesiones comerciales que públicas y sociales. Ahora, esto a pesar de que se dio la digitalización y que eso amplió el espectro de una manera enorme, porque ahora cada uno tiene la posibilidad de hacer la retransmisión y son 6 canales los que puede utilizar. Claro, esto no es automático, hay que pedir permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero se puede utilizar. Lo han utilizado, lo están utilizando TV UNAM y de manera destacadísima, SPR, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ahora, la cobertura de la televisión comercial llega a un 89.5% de la población, es decir, casi equivalente al conjunto que hacen la pública, la social y la privada, que llegan no al 100%, al 90.6% de la población. Es decir, que la televisión todavía no alcanza el 100% de cobertura, se queda en el 90%. Y esto, bueno, lo podemos entender en el sentido de que si la privada es la que tiene más alcance, también es la privada la que pone sus emisoras en aquellos puntos que son de mayor poder adquisitivo. Donde no hay mucha población, donde no hay poder adquisitivo, a la televisión no le interesa estar. Y no le interesa estar porque su
publicidad, pues no va a llegar a gente que pueda adquirir esos productos que se anuncian. Mientras que la pública y social debiera ser justamente llegar a esa cobertura o más, teniendo en cuenta justamente esos lugares alejados en donde prácticamente no hay televisión, no hay señal, y que es necesario, o que llega solamente la televisión privada. Los datos a 2022 son que las comerciales son 505, todas están, comerciales públicas, comunitarias y de uso social, todas están en televisión digital terrestre. Ya hay escasas 2, 3 quizá, que son todavía en analógico. Pero con la digitalización, si no hacen el tránsito, simplemente se van a salir del aire, ya no van a poder seguir emitiendo. Entonces, estos datos son los que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Perdón, ahí me equivoqué, no es el IFE, sino el IFT. Total nacional, 785 estaciones de televisión. Como se ve aquí muy claramente, pues son muchas más las televisoras comerciales, casi duplican, un poquito menos. Ahora, esos datos han sufrido una variación debido al crecimiento de SPR. El sistema, es decir, SPR, reporta 42 estaciones en 22 estados de la República, con una cobertura ya de 71.11% de la población, aún por debajo de la cobertura de los privados. Sin embargo, hay que decir, esta cobertura y esta ampliación, estas 42 estaciones, repiten en casi todos los casos, repiten el canal 14, que es el que está adscrito al sistema público de radiodifusión, y repite también TV UNAM, canal 22, en algunos casos donde no había canal 11, el canal del Congreso, perdón, y un canal de la CEP. No en todos los casos se dan todas estas repetidoras, pero sí TV UNAM, canal 22 y canal 11. Entonces, digamos que la cobertura creció, es verdad, pero lo que no creció o no se diversificó han sido los emisores, porque se está repitiendo una señal que se genera en la Ciudad de México, y que si bien aporta mucho a esos estados, pues también sería necesario que ahí donde no hay estaciones propias, pudiera haberlas. En este momento solamente hay 3 estados que no tienen esa televisora propia, que por lo general está adscrita a los gobiernos de los estados, que son Baja California, Quintana Roo y Puebla. Puebla no entiendo muy bien por qué no exista una televisora ahí, pero Quintana Roo y Baja California son porque son estados fronterizos, y esos estados, por lo general, no tienen emisoras por la competencia sobre todo en el norte, con Estados Unidos, ¿no? Tamaulipas, también me olvidé, Tamaulipas tampoco tiene una televisora propia, tiene repetidoras, pero no tiene una televisora propia. Los demás estados sí,
y no en todos los estados hay televisoras universitarias. Ha crecido, porque ha crecido mucho a partir del uso social. Las televisoras, perdón, las universidades privadas han pedido una concesión y esa concesión se les ha otorgado. Entonces, bueno, por otro lado, el sistema público de radiodifusión se ha convertido realmente, junto con las otras estaciones, en un contrapeso a la televisión privada, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay un monopolio, diría yo, de la televisión privada en cuanto a los contenidos. Son contenidos muy similares, tanto informativos como de entretenimiento, en todas las televisoras, y eso ha hecho que la oferta, digamos, de la televisión pública, que es diferente, que es variada y que atiende a otro tipo de cuestiones, pues haya crecido. Bueno, otro elemento que también hace que la televisión pública se haya arraigado de mejor manera en el auditorio, en la audiencia, ha sido justamente la llamada mañanera. ¿Por qué? Bueno, porque se ve en estos estados de la República, en estos 29 estados, a través del SPR, que la transmite, y también en otros estados a través de algunos sistemas estatales, digamos, ¿no? Y entonces eso ha hecho que la cobertura y que la audiencia de estas televisoras haya crecido notablemente. Eso aunado a que las estaciones de SPR, al estar en TDT, también han podido pasar a Internet. Y entonces en la plataforma de Internet esto se multiplica de manera todavía exponencial. Bueno, aparte de esto, las telecomunicaciones y radiodifusión pues son, como sabemos, un gran negocio. En 2022, sus ganancias fueron de 24.314 millones de dólares y en 23 fueron de 25.118 millones de dólares. Y el número de empleados en este rubro es de 309.944. Estas son datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A esta se ha unado la inversión extranjera directa para televisión y radio, gracias también a los cambios habidos en el 2013 a la Constitución, donde la televisión y la radio la televisión y la radio mexicanas que no permitían inversión extranjera, ahora la pueden tener en un 49%. Entonces eso ha hecho que haya aumentado esa inversión. Y bueno, aquí habría que revisar con más detalle quiénes han aportado esta inversión. Pues, aquí hay un mapita para que se vea la cobertura de la televisión comercial prácticamente en todos los estados. Aunque en un punto está, no está no hay muchas repetidoras en los estados. Y la televisión pública y social, que también ya está en todos los estados, gracias justamente al SPR. A ver,
desde mi perspectiva, después de haber reunido datos, definiciones y análisis vertidos en 2 libros de autor y uno colectivo, puedo afirmar que la televisión pública en México existe, con peculiaridades debidas al contexto en el cual se ha desarrollado y también en referencia a la televisión comercial, misma que creó un gusto en el público por sus productos, mientras que la pública tardó mucho más en apelar a las preferencias de los televidentes. Actualmente hay que considerar las enormes modificaciones que trae la digitalización y con ello la exposición de las personas a los contenidos de la televisión en ese formato de televisión. Las plataformas y en especial YouTube modifican los tiempos y las maneras de acercarse a dichos contenidos. Yo decía que la televisión ha migrado a las pantallas de las computadoras, de las laptops, del celular y que se puede ver a la hora que uno tenga tiempo o tenga ganas. Como otra de las conclusiones es que a pesar de que la televisión pública haya ampliado su cobertura, esto no es suficiente para realmente volverse una alternativa a lo comercial, en especial en el ámbito del entretenimiento, que sigue siendo una de las funciones de la televisión. El rubro de mayor atención es el informativo, gracias al desprestigio de los noticiarios comerciales. Tanto la conferencia matutina del presidente como los programas de entrevista y los de debate han ampliado la audiencia de la televisión pública. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora Jamás. Soy Alcaraz. Y bueno, vamos a dar paso precisamente a algunos comentarios, algunas felicitaciones. Permíteme compartirlas. Aquí estamos. Gracias por los datos y reflexiones tan puntuales sobre la temática de la doctora Consuelo Lemos. Es una necesidad importante seguir documentando académicamente y reflexionando en torno a los medios públicos. Hay una pregunta aquí, doctora. Este es un comentario, te sigo con otros comentarios. Dice, ¿cuál es el futuro de la televisión pública? Me imagino que en México, como tal, doctora. Bueno, yo creo que el futuro de la televisión pública va a estar vinculado a 2 cuestiones. Por un lado, a que el Estado la siga apoyando, a que se convierta esta televisión en una alternativa real a la televisión comercial, en todos los rubros, no solo en el informativo, que creo que ya lo está logrando, sino también en el de entretenimiento, es decir, que la gente muchas veces quiere relajarse viendo un programa con calidad, bien hecho, bien grabado, etcétera. Y también, bueno, va a tener que ver con que el público quiera seguir apoyando a esta televisión. ¿Cómo la apoya? Bueno, con su sintonía. Entonces, de eso va a depender su futuro. Yo en este momento creo que está en un buen tiempo justamente para que lo que se ha logrado se vuelva más permanente. Es decir, que no se retroceda, que siga habiendo pluralidad, que siga habiendo información veraz, que siga siendo una alternativa a la televisión comercial, y tiene todas las de ganar, porque si vemos una película en la televisión pública, no va a tener cortes comerciales, mientras que si vemos una pedacería de película en el canal 7, por ejemplo, pues la audiencia acaba cansándose, me parece. Y también creo que está logrando pues una ampliación de su cobertura, y eso hará que mucha más gente se interese, incluso sepa, porque en muchos lugares de la República ni siquiera se sabía, porque no llegaba ni el Canal 11, entonces la gente no sabía que había televisión pública en México y que la podía sintonizar.
Así es. Doctora, usted fue presidenta precisamente en otro momento histórico del país. Y bueno, conocemos que hay diferentes posturas que llamamos en la actualidad que están polarizadas como tal. Esta es una pregunta que difiere en este caso, pero me gustaría preguntarle precisamente, dice, el SPR ha convertido a los medios públicos en voceros oficialistas y adoctrinadores. No es lo mismo medios estatales que medios del Estado. ¿Cuál sería su comentario, doctor? Porque siempre es importante aquí también aclarar que, bueno, esta es una postura y obviamente nuestros invitados obviamente asumen su postura, pero es importante también estas reflexiones que son no similares, que son contrapuestos como tal. ¿Cuál sería su reflexión, doctor? Bueno, yo justamente al empezar la charla decía, ¿no? Que hay corrientes que señalan que los medios públicos son propagandistas, ¿no? Del gobierno en turno. Entonces, pues son muy respetables todas las posturas. Yo no estaría, digamos, creo que así hay una parte de propaganda, por supuesto, pero no estaría pensando en que todo es propaganda, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque es también una de las funciones de la televisión pública, justamente dar a conocer qué es lo que el gobierno está haciendo, y siempre lo ha hecho. Es decir, tenemos que recordar cuando Canal 11, su noticiario, no eran noticias, era propaganda del gobierno en turno, en aquel entonces del PRI. Entonces, pues sí, creo que hay algo de ello, pero que no es el 100% de los medios en la actualidad. Pero es mi punto de vista. Hay otros puntos de vista que difieren y con los que, aunque no estoy yo de acuerdo, pero pues son muy respetables, ¿no? Todas las voces son respetables. Y más en la investigación científica, ¿verdad? Como investigadora, ¿qué nos puede comentar de respetar esa diversidad de posturas, doctora? Sí, bueno, como investigadora, yo lo único que señalaría es que para hablar de cualquier elemento hay que aportar pruebas, aportar datos, aportar reflexiones y argumentos, ¿no? Entonces, si yo digo que la televisión pública ha ampliado su audiencia, pues tengo que dar los datos que había antes y los datos que hay hoy, ¿no? ¿Cuánta gente la veía, la sintonizaba? ¿Qué rating tenía y qué rating tiene hoy? Si yo digo que la televisión es cultural, tengo que señalar, pues, qué programas hacen de ella una televisión cultural y por qué esos programas me parecen que son de cultura. Es decir, así procede el investigador, ¿no? Porque lo otro, pues son simples comentarios y opiniones que son muy válidas, pero que se quedan en eso, en opinión. No hay un sustento de mayor calado en esta apreciación. Hay una pregunta muy interesante, doctora, que dice, permíteme un segundito, dice, la programación educativa se me voy un poquito esto, aquí se me movió un poquito, acerca del impacto que tuvo durante la pandemia, doctora, esta programación educativa en medios públicos y en medios comerciales. Si usted con este objeto de estudio que lo ha estado trabajando durante años con la expertise, ¿cuál sería esta diferencia que hubo durante la pandemia de sus apreciaciones en torno a la televisión comercial y a la televisión pública? Bueno, yo seguí muy de cerca lo que estaba pasando y bueno, hay que decir que la televisión privada se ofreció, claro, mediante un pago, a transmitir las clases, porque se había suspendido en presencial y entonces las transmitió a través de sus pantallas, en conjunción con la televisión pública.
ahí donde no llegaba la televisión pública, o también llegaba la televisión pública, pero también estaba la privada para que cada quien pudiera sintonizar. Pero esto fue general, digamos, no hubo diferencias, sino que había esta transmisión tal cual. Ahora, con respecto a la educación para la pandemia y para la salud, creo que ahí sí hubo notables diferencias. Y ahí sí, lo puedo decir sin temor, creo, a exagerar, que la televisión privada, en lugar de ayudar a la población, la confundió y en algunos casos de manera criminal. ¿Por qué? Porque diciendo que no había lugar en los hospitales cuando sí había, que no había medicamentos, que no había cuando sí los había, o diciendo que, por ejemplo, recuerdo a Salinas Pliego diciendo que no se le hiciera caso a López-Gatell, que era quien llevaba toda la carga de la pandemia y todos los datos y decir, y todo lo que proponía que había que hacer para no contagiarse. Entonces, eso sí me pareció que era muy desafortunado. Y otras televisoras tampoco abonaron demasiado. En cambio, la televisión pública lo que hizo fue, pues, transmitir todos los días, no recuerdo ahora cuántas, conferencias vespertinas, llevando a los expertos, López-Gatell dando la información día con día, porque ellos reunían y tenían toda la información de todo el país, que tienen el control del sistema de salud del país, y no solamente del público, también del privado. Entonces, ahí sí creo que la televisión pública hizo un mejor papel y un papel bastante aceptable, bastante bueno, que no se hizo en otros países, porque yo pregunté, incluso algunos compañeros investigadores de otros países afirmaban, no, es que no teníamos información, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos a dónde acudir, mientras que ustedes tenían la conferencia vespertina y tenían otras fuentes de información. Entonces, en la pandemia sí creo que la televisión privada jugó un papel muy inadecuado y la pública un papel adecuado. Y creo también que eso, pues a la larga, le trajo perjuicios a la televisión comercial. ¿En qué sentido? Pues en que la gente ya no confía, como confió en algún tiempo en esa televisión. Aunque yo diría que también hay un sector de la población que sigue empecinado, digamos, en que el gobierno lo hizo mal, en que se murieron muchos mexicanos por culpa del gobierno, es decir, pero pues son afirmaciones que no se pueden probar. Entonces, pues esa parte de la población me parece que no va a cambiar su forma de pensar porque vea la televisión pública. E incluso yo creo que no la verá, sino que seguirá viendo lo que está acostumbrado. La televisión privada creó un público, nos educó para ver la televisión y eso fue durante, pues, por lo menos hubo un monopolio de Televisa desde que se formó Televisa en el 72 hasta el 93 en que se vende Imevisión y aparece Televisión Azteca. Era un monopolio, no había otra cosa que ver. Entonces, bueno, pues la gente se acostumbró a eso y se creó un público. Hoy es distinto porque además hoy los jóvenes pues, tienen otras alternativas. Tienen no solamente otras televisoras, la pública, sino también tienen todo lo que sale por internet, las plataformas. Entonces,
la hegemonía de la televisión privada no solamente está en declive, sino que yo incluso pienso que con el tiempo cada vez va a irse quedando en los márgenes. Precisamente sobre este punto, doctora, aquí hay una intervención que dice de Iñaki. Dice, ¿qué debe de hacer la televisión pública para atraerla a las nuevas generaciones que no la están viendo? ¿Deben de pensar en contenidos que se compartan con lo digital o cree que deben de conservar su formato de transmisión tradicional? Yo creo que las dos cosas. ¿Por qué? Porque la televisión se sigue viendo, sobre todo en una franja de población que va de los 35 años en adelante. Los más jóvenes cada vez la ven menos, es cierto, y ven las plataformas y Internet, YouTube, etcétera. Entonces creo que la televisión pública debe atender a ambos sectores, debe seguir siendo televisión porque todavía hay mucha gente que requiere de la televisión y debe pasar a Internet, a las plataformas, lo cual ya está haciendo. Sí, SPR, por ejemplo, está en las plataformas. Y los programas de Canal 22 y de Canal 11 y de TV UNAM están en YouTube. Claro, los programas producidos porque los programas comprados, esos tienen derechos y esos no se pueden retransmitir, hay que verlos en la televisión. Entonces, creo que esta dispersión de públicos es muy evidente, pero eso no hace que se tenga que acabar con la televisión en favor de las plataformas. Se dijo mucho cuando apareció la televisión que los periódicos ya iban a morir. Cuando apareció lo digital se dijo que los libros iban a morir. Cuando apareció la televisión se dijo que la radio ya no tenía ningún futuro. Y si buscamos en la historia, vemos que no es así. Siguen conviviendo los diversos medios, porque hay diversos públicos, porque hay diversas edades, y uno, según su edad y su trayectoria, etcétera, se decanta por un medio o por otro. Muy bien, doctora, aquí la están felicitando también. Dice, se agradece que esté primer plano en Canal 11. Algunos saludos también, doctora, tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube, de sus alumnos como tal. Ahorita estoy tratando de revisar los nombres, pero se los haré llegar los nombres de sus alumnos que han estado con usted y que han aprendido. Me gustaría para finalizar, doctora, que nos pudiera dar una conclusión de esto que nos ha planteado, de este panorama actual, dando algunos datos muy interesantes, dando otros obviamente muy relevantes, y como usted dice, la necesidad de la actualización de datos es muy importante, doctor. Y bueno, para concluir, yo diría que hay que seguir haciendo la actualización, hay que seguir haciendo la investigación, pero desde mi punto de vista, la televisión pública es absolutamente necesaria en cualquier estado democrático. La televisión pública es una alternativa a lo comercial, a lo mercantil, a lo que no tiene calidad, a lo que es que va en contra de la dignidad humana, como es programas de concurso verdaderamente horribles. Y por lo tanto, la televisión pública tiene futuro y tiene la obligación de mantenerse ahí, porque es un bien público y como bien público tiene que satisfacer las necesidades de la audiencia y buscar su mejoramiento, no su empeoramiento, buscar que tenga más conocimientos y más información y no que esté confundido, desinformado, ignorante. Eso es lo que a mí me parece que es la función de la televisión pública y que por lo mismo es una función muy importante, es una función formadora y educativa y, pues como decía Carlos Monsiváis, hay que evitar que la televisión deshaga en la tarde lo que la escuela
hacen la mañana. Y para eso, pues hay que ver la televisión pública. Doctora, muchísimas gracias. Yo que le quiero compartir, doctora, a nombre de quienes, precisamente de los receptores que están en los diversos espacios y plataformas, le quiero compartir este reconocimiento que se lo haremos llegar, por supuesto, doctor Franz Toussaint Alcaraz, por su valiosa participación en el webinario con la conferencia Actualidad de la Televisión Pública en México. En este espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y nuestro reconocimiento por ser miembro también del Comité Científico, doctora, por su gran trayectoria y por supuesto también por ser parte de AMIC desde su fundación en la presidencia. Para nosotros, voy a dejar de compartir, nuestro reconocimiento, doctora. Ojalá que siga participando en los eventos de AMIC. Yo sé que usted es muy activa. A su vez también tiene, obviamente, continuar con sus investigaciones, pero para nosotros es muy importante en los diversos proyectos que tenemos como Comité Ejecutivo 2023-2025. Pues agradezco mucho la hospitalidad, Lizzy, tu trabajo, el trabajo de todo el equipo, y pues ustedes saben que sí, a mí que está en mi corazón, y creo que ahí se va a quedar. Muchas gracias. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros receptores que están con nosotros en las diversas plataformas, recordarles y agradecerles que hayan estado con nosotros. Este video y esta transmisión en vivo se queda como video. Y recordarles también que el próximo 12 de marzo subiremos un video, ese no estará en vivo, de estas trayectorias que tenemos de las miembros de AMIC, de nuestra asociación. Ojalá que usted lo pueda revisar, que lo pueda ver para compartirlo y para que a su vez también nos permita precisamente visibilizar las trayectorias de investigación científica de las mujeres en AMIC. Y recordarle que el 19 de marzo tendremos a las 5:30 el webinario sobre comunicación de la ciencia. Las coordinadoras, que es la doctora Silvia Domínguez Gutiérrez y su servidora, estará con nosotros acompañándonos otra mujer de nuestro Comité Ejecutivo AMIC 2023-2025. Y bueno, quedamos a sus órdenes recordándole que ya está abierta la plataforma para participar en este encuentro AMIC 2024 que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Ojalá que nos pueda acompañar en las diversas modalidades de participación. Muchísimas gracias y buenas noches. Thank you.